La policía dice que ofreció millones de dólares para que mataran a su esposo separado y fue atrapada en una operación encubierta en un Starbucks. Ella se declaró culpable, cumplió condena y aún enfrentaba nuevos cargos graves. Y ahora hay una actualización impactante en ese caso, una actualización trágica porque la mujer en el centro de ese complot de asesinato por encargo ha sido encontrada muerta. Y el camino desde esa condena hasta este momento está generando algunas preguntas nuevas e impactantes. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. La jinete californiana. Tatiana Remley una vez se sentó frente a un oficial encubierto, discutiendo tranquilamente cómo hacer que mataran a su esposo separado. Remley fue condenada por planear un asesinato por encargo de varios millones de dólares contra su esposo en proceso de divorcio. Este caso se desmoronó tras una operación encubierta y un incendio sospechoso en una casa, informó el departamento del sheriff del condado de San Diego. Los investigadores dicen que Remley ofreció hasta 2 millones para que mataran a su esposo. Esta era una mujer con mucho dinero, y había mucho dinero involucrado en este caso en general. Pero su condena no fue el final de esta historia. Tras cumplir su condena, y aún con problemas legales, surgió un desarrollo inesperado. Tatiana Remley ha sido encontrada muerta, y lo que llevó a ese momento es la razón por la que ahora estamos revisando este caso. Déjame ponerte en contexto, porque parecía que esta mujer, Tatiana Remley, tenía mucho a su favor. Vivía en una zona hermosa del país, en el sur de California. Tenía este amor por los animales, tenía los recursos para interactuar con ellos. Los caballos no son baratos. Esta mujer tenía dinero. Tatiana Remley era una ecuestre de California que, según los registros judiciales, alguna vez llevó un estilo de vida muy público y muy adinerado con su esposo, que se llamaba Mark Remley. Registros judiciales e informes indican que esta pareja tenía propiedades valiosas y se relacionaba con círculos sociales y empresariales elitistas durante su matrimonio. Remley, según los informes, fue un ejecutivo de tecnología durante mucho tiempo. Él ayudó a hacer crecer una empresa de software hasta convertirla en una empresa multimillonaria. Más tarde, también heredó una riqueza significativa a través de los bienes familiares. Así que no estamos hablando de alguien que solo obtuvo ese dinero nuevo a través de su carrera. Este era un hombre que tenía riqueza, que tenía ese dinero antiguo de su familia. Un ex socio comercial describió más tarde a Remley como la fuerza impulsora detrás de muchos de los negocios de la pareja, diciéndole a News Nation que ella era, a menudo, la cabecilla, entre comillas, y la que impulsaba las ideas, para bien o para mal, y hablaré más de eso en un momento, porque, según documentos judiciales previos y entrevistas con los medios, ambos se conocieron por casualidad en un Starbucks en el sur de California. Ahora, Starbucks es un detalle que se vuelve algo irónico, considerando lo que te contaré que sucedió después en este caso y en su matrimonio ahora. Los dos se casaron en 2011 y se hicieron bastante conocidos en el sur de California después de lanzar un proyecto bastante ambicioso, un espectáculo acrobático ecuestre. Imagina el Cirque du Soleil con caballos. ¿Conoces la doma clásica? O sea, era mucho de eso, este espectáculo. Se llamaba Balatar y era en el recinto ferial de Del Mar. Ahora ahí se realiza la Feria del Condado de San Diego. Según los reportes del San Diego Union Tribune, en ese entonces, esta producción, tan ambiciosa y arriesgada como era, resultó ser exactamente eso, y no de una buena manera, porque este espectáculo colapsó después de solo unas cuantas funciones. Y no solo fue un fracaso en cuanto a reputación para esta pareja, también fue un fracaso desde el punto de vista empresarial. No solo para ellos, también para proveedores y artistas que firmaron para participar, porque muchos de ellos se quedaron sin recibir su pago. Y cuando ves este matrimonio y lo que termina siendo una historia muy inquietante y trágica, este espectáculo marca el inicio de una larga caída financiera y personal para los Remley. Ex empleados después le dijeron a los reporteros que la producción simplemente quemó millones de dólares y dinero que venía de inversionistas antes de colapsar. Eso obligó a la liquidación de activos
y provocó procedimientos de bancarrota. Un exasociado describió el proyecto como caótico detrás de cámaras, diciendo que problemas de control creativo y conflictos internos plagaron este espectáculo mucho antes de la noche de estreno. En 2017, Tatiana y Mark Remley aparecieron en la serie documental de Showtime Naked, SNCTM, que seguía a los miembros de un club sexual exclusivo, solo por invitación, conocido por su estilo de vida de intercambio de parejas. Ahora, en el programa, ambos hablaron abiertamente sobre su relación, describiendo el sexo como algo central en su matrimonio y presentándose como buscadores de emociones atraídos por el riesgo y el exceso. En un episodio, Remley se describió a sí misma como alguien a quien le gustaba superar los límites. Mark dijo que la intimidad y la experimentación eran el núcleo de su relación. Las declaraciones resurgieron después, cuando investigadores y conocidos intentaron entender la dinámica de la pareja. Porque, ya sabes, aquí no juzgamos. Creo que es justo decir que no llevaban un estilo de vida típico. Ahora, dicen antiguos socios comerciales. Ese periodo, cerca de 2017, también fue otro punto de inflexión para los Remley, porque tienes un ex socio llamado Eric Martonovich, y él fue a News Nation. Comentó que el estilo de vida mostrado en el programa realmente reflejaba lo que él había visto personalmente detrás de cámaras. Él dice que este no era un programa de telerrealidad que no mostraba la realidad. En realidad, era increíblemente preciso respecto a lo que era esta pareja. Él describió el estilo de vida privado de la pareja como cada vez más caótico, transgresor y difícil de manejar para quienes estaban a su alrededor. Y eso también dice mucho, considerando el estilo de vida de alto nivel que estaban llevando, por el cual la gente los conocía ahora. La fuente agregó que la pareja intentó involucrar a amigos y conocidos en su vida personal, lo que muchos veían como incómodo. Eso incluye invitaciones que difuminaban los límites profesionales, sociales e íntimos, algo que, según él, finalmente lo llevó a cortar lazos por completo con los Remley. Según ese ex asociado, Remley solía crear una imagen pública muy controlada. Le contó a News Nation que Tatiana se mostraba como alguien más grande que la vida. En ocasiones, adoptaba una identidad y alias inspirados en Rusia, que él dijo creer que eran fabricados y no auténticos, describiéndolo como parte actuación y parte autoinvención. La serie de Showtime, ya finalizada, se volvió un referente para investigadores y medios ante el creciente interés por el control de poder y las dinámicas psicológicas en el matrimonio durante la siguiente década. Los documentos judiciales muestran que el matrimonio de la pareja fue intermitente, con múltiples separaciones y reconciliaciones, antes de que finalmente solicitaran el divorcio. Ahora, en los documentos de divorcio, Remley acusó a su esposo de abuso. Esas son acusaciones que él negó repetidamente. Eric Martonovich, el hombre que apareció en News Nation, él dijo que no creía que Mark Remley hubiera orquestado el abuso que Tatiana Remley describió. Él asegura que Tatiana era, entre comillas, la que solía hacerlo. Trataba de hacer que la gente hiciera cosas y afirmaba que esa dinámica encajaba con un patrón de larga data que él había presenciado personalmente. Las cosas se intensificaron mucho en el verano de 2023, según el departamento del sheriff del condado de San Diego. Los agentes fueron llamados el 2 de julio de 2023 a un incendio en la casa estilo rancho de la pareja, en una zona no incorporada del condado de San Diego. Cuando los agentes llegaron, contactaron a Tatiana Remley en esa propiedad y dijeron que la encontraron en posesión de varias armas de fuego y municiones. Así que ahora esta situación de una pareja que estaba pasando por un divorcio, que se había separado, tal vez un matrimonio tóxico, llegando a su fin. Sin duda, personas que cruzaban límites, según sus amigos. Tatiana. Ahora hablamos de armas. Esto ya da miedo. Tatiana fue arrestada esa noche por cargos relacionados con armas y por incendio premeditado. Se trajeron investigadores para revisar el incendio, pero el de la casa solo fue el inicio. Al día siguiente, las autoridades dicen que los investigadores recibieron información de que Remley estaba intentando contratar a alguien para matar a Mark, su esposo separado. Según el departamento del sheriff, un conocido en común alertó a Mark Remley, quien luego acudió a la policía.
Los detectives investigaron un asesinato por encargo y montaron una operación encubierta. El 2 de agosto de 2023, según las autoridades, Remley se reunió con un detective encubierto del sheriff que se hacía pasar por un sicario en una cafetería Starbucks en el condado de San Diego. ¿Recuerdas dónde está ese Starbucks? Mark terminó conociendo a Tatiana por casualidad, y así fue como comenzó su relación, y en realidad toda esta historia. Las autoridades alegan que durante la reunión, Remley y Tatiana dio instrucciones detalladas sobre cómo quería que mataran a su esposo y cómo debía deshacerse del cuerpo. Estaba siendo increíblemente específica. Los investigadores dicen que ofreció un pago de varios millones de dólares y que llevó armas de fuego y moneda estadounidense como adelanto. Así que hay algunas pruebas clave que solemos ver. La policía interviene en casos donde se hacen pasar por alguien como un sicario y tratan de arrestar a alguien. ¿Quién busca a alguien para un asesinato por encargo? Tatiana fue arrestada en el lugar. Según los registros judiciales, fue acusada de solicitar un asesinato y varios delitos con armas. Más tarde, se declaró culpable de solicitar un asesinato y fue sentenciada a 3 años y 8 meses en una prisión estatal. Informes de National Broadcasting Company, San Diego y People indican que, al final, cumplió aproximadamente un año antes de ser liberada. Pero incluso después de cumplir su condena, sus problemas legales no terminaron. La oficina del fiscal de distrito del condado de San Diego informó que Remley fue arrestada en septiembre por el incendio previo de la casa y acusada de incendio premeditado, un delito grave. Ella se declaró inocente y estaba esperando una próxima fecha en la corte. Pero luego, justo cuando el caso parecía regresar a la corte, Tatiana Remley fue encontrada muerta. Autoridades confirmaron que Remley fue hallada el 18 de diciembre afuera de un bar, sin dar más detalles. Las autoridades informaron después que investigaban su muerte, catalogada como autoinfligida. Las fuerzas del orden no han dado detalles extensos sobre su muerte, y las autoridades han dicho que no hay indicios de que alguien más estuviera involucrado. Acompáñanos a hablar de este caso con el detective Eric Barnes. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Esta historia tiene muchos giros, cambios y capas. Ese aspecto del dinero que siempre llama la atención de la gente. Desde la perspectiva de las fuerzas del orden, al ver toda la historia, ¿qué te llamó la atención? ¿Sabes? Es otra situación en la que ves a alguien que se involucra en, ya sabes, un crimen y probablemente tiene muy poca experiencia lidiando con el crimen. Tiene muy poca experiencia lidiando con este nivel de crimen. Este es un nivel muy elevado. Los criminales normalmente avanzan hasta el asesinato. No simplemente saltas directamente a planear y orquestar un asesinato. Y si ves la causa raíz y la motivación de esto, parece que fue motivado por razones financieras. Sí, y al parecer tenían un estilo de vida muy excéntrico, por decirlo menos, y tienen este espectáculo ecuestre que fracasó, y empiezan a ver que las presiones financieras tienen un impacto. Ella termina yendo a un Starbucks, donde conoce a un oficial de policía que ella cree que era un sicario. Y noté que en lo que la policía tenía en el caso contra ella estaba, ya sabes, el dinero que ella llevó consigo. Llevó un arma a la reunión. ¿Qué más se necesita además de que ella tal vez haya sido grabada diciendo que quiere que alguien muera? ¿Qué necesitas para armar un caso contra alguien que planea contratar a un sicario para un asesinato? Sabes, esta es una fase muy importante de la investigación, lo que obviamente quieres hacer porque estás caminando en la línea del encubrimiento. Si la conversación es unilateral y está dirigida por las autoridades, donde intentas guiarla por este camino para que se incrimine a sí misma, así que realmente solo quieres dejarlos hablar, quieres escuchar qué es lo que están tratando de planear, porque tal vez lo que están planeando no sea un asesinato por encargo. Quieres escucharlo en sus palabras y perspectiva para captar sus pensamientos y así saber exactamente qué buscan hacer. Y también algo muy importante que necesitarás es un acto en pro de ese objetivo. Y eso podría ser un pago en efectivo, podría ser un auto, alguien proporcionando un vehículo, podría ser un arma de fuego. Y en este caso, ella tenía al menos dos de las tres cosas, el dinero y una pistola que llevó con ella. Puedes armar un caso si ella no trajo esas cosas, pero está grabada diciendo que quiere contratar a alguien para deshacerse de su ex esposo,
su esposo separado en ese momento. Aún puedes armar un caso, aunque no tengas, tal vez el dinero que ella trajo consigo, o un arma como prueba de que no son solo palabras lo que quería usar para construir este caso. Creo que en ese punto lo que tienes es un plan y vas a necesitar algo un poco más concreto para realmente formar la conspiración. Porque ahora mismo solo están teniendo conversaciones, y eso podría ser fácilmente refutado por un abogado defensor diciendo, oye, ella solo tenía estos pensamientos y eso es todo lo que eran en ese momento, solo pensamientos y conversación. Pero en realidad ella nunca quiso llevar esto a cabo, así que lo que la ley requiere en la mayoría de los estados es que haya un acto que se lleve a cabo, un acto manifiesto, lo cual sería algo que es un poco más que solo una conversación verbal o un pensamiento. Vas a necesitar algo más concreto que realmente puedas tener en tus manos, que, de nuevo, como dije, sería un pago. La mayoría de las veces, Cuando hablas de eso, parece que ella no tiene este historial. No es una criminal profesional. Y sé que dijiste que la gente normalmente va escalando hasta llegar al asesinato. Y en este caso, ellos están fuera de Starbucks. Ella trajo todo lo que pensaba que el sicario iba a traer. Supongo que, ¿cuáles son algunos de los errores de novato cuando la ves a ella? No quiero usar un término deportivo, pero ¿cuáles son algunos de los errores de principiante de alguien que, al observar un asesinato por encargo, hay acciones que una persona experimentada evitaría? ya sabes, criminales experimentados, al conocer a alguien por primera vez no se comprometen a un crimen sin antes saber más sobre esa persona, porque al final su éxito al salirse con la suya en el asesinato. Por encargo va a depender de qué tan bueno sea tu tirador, qué tan bueno sea tu sicario, qué tan calculador sea. Un solo error del sicario puede llevar a que todos terminen en prisión, así que es casi como un proceso de entrevista. Y creo que con ella, en este caso en particular, hubo una motivación financiera y creo que eso fue su caída, al parecer. Además, había un toque de desesperación, ya que no solo buscaba a alguien para que lo hiciera, sino que quería que sucediera lo antes posible. Y creo que cada vez que apresuras tu planificación y ya sabes, estás muy enfocado en llegar a una fecha y hora en lugar de planear cuidadosamente, se van a cometer muchos errores. Ella ofreció 2 millones hasta 2 millones a este oficial de policía que pensó que era un sicario. Esa es una cantidad enorme de dinero. O sea, sé que hemos cubierto casos donde, ya sabes, operaciones encubiertas muy similares por parte de la policía. Es alguien en una categoría fiscal baja y ofrecen como 50,000, pero escuchar 2 millones. ¿Qué te dice? Su mentalidad en ese momento, que estaba dispuesta a ofrecer tanto dinero para supuestamente matar a su esposo Chris. Esa cantidad de dinero dice mucho sobre dónde estaba su mentalidad. No estaba a medias. No es solo una idea que ella duda o cambia de opinión. Ella está comprometida y lista para que un sicario lo esté igual. Y por eso esa recompensa de 2 millones está ahí solo para asegurarse de que, oye, una vez que empecemos esto, quiero que se termine. No necesito que te congeles, no necesito que me traiciones, necesito que estés 100% comprometido y te voy a pagar bien. Al mismo tiempo, es una de esas situaciones en las que si ella estaba tan desesperada por matar a su esposo y hacer que alguien más lo hiciera por 2 millones, seguro que te preocupa. Para la policía, cuando ella se va, la reunión es, ¿ella tomará el arma? Supongo que lo hará. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que, en situaciones domésticas muy tóxicas, deciden tomar el asunto en sus manos, comparado con alguien que, la motivación de pensar que pueden contratar a un sicario? Los hay. Muchas personas están atrapadas en situaciones domésticas de las que quieren salir y no saben cómo. Y creo que la mayoría de esas personas preferirían ser víctimas antes que lastimar a alguien más. Y creo que en este caso en particular lo que me llamó la atención fue que vi que había acusaciones de violencia doméstica. Y no estoy diciendo que eso no fuera confiable o cierto, pero también creo que lo que motivó este caso fue la parte financiera. Eso es porque pudo alejarse de él fácilmente ya que ya habían iniciado el divorcio. Ella pudo haber seguido con su vida sin matarlo, y desafortunadamente matarlo fue una manera de obtener más recursos económicos para ella. El divorcio es una vía para escapar de la violencia doméstica. Necesitas que él muera para recibir el pago. Tras una reunión así, al hacer una operación encubierta, sabes que ella dice cosas muy preocupantes. Ella claramente tiene la prueba de que no solo está hablando, que realmente quiere que esto se haga
y sale de ese Starbucks. ¿Y ahora qué harán las autoridades? Porque estoy seguro de que podría existir ese miedo de que sea alguien tan desesperada que tal vez cruce ese límite y entonces lo haga ella misma. ¿Sabes? Tiene que llevarse a cabo una operación de vigilancia intensa, porque en este punto no es descabellado creer eso. Tal vez está teniendo esta conversación con varias personas y simplemente se irá con quien conteste el teléfono primero. Así que ahora que sabes que ya te han informado de la amenaza, es tu responsabilidad asegurarte de mantenerla bajo vigilancia hasta que puedas detenerla. Como mencionaste, ella podría encargarse sola o buscar a alguien que actúe más rápido. Y ya sabes, la frase cliché es que el dinero no compra la felicidad. Y hay muchos ejemplos, o sea, gente que gana la lotería y termina en bancarrota, deprimida y todo eso. Pero también ves a alguien como ella y parece que tenía tantas cosas a su favor. Tenía todas las posesiones que cualquiera desearía. ¿Qué tan común es ver personas en este nivel de ingresos donde el dinero no puede resolver sus problemas? Sabes, creo que ya sabes. Otro dicho que creo que aplica mucho en este caso es que no importa cuánto ganas, sino cuánto gastas. Así puedes tener altos ingresos, pero el estilo de vida que viene con eso a menudo hace que la gente quede atrapada queriendo continuar this, this, uh, este estigma y seguir el ritmo de los demás. Y creo que eso era lo importante para ella. Había estado viviendo a cierto nivel y creo que tal vez tenía algunas preocupaciones de que después de divorciarse, sí iba a poder seguir teniendo este estilo de vida lujoso. Así que lo que era más importante para ella en ese momento era continuar con el estilo de vida en lugar de tener a su esposo vivo. Y termina pasando aproximadamente un año en prisión. Recibió 3 años de prisión por el asesinato, el complot y lo ocurrido en Starbucks, pero todavía enfrentaba cargos relacionados con este supuesto incendio provocado en una casa, que se remonta a un par de años atrás. Porque es ella, ¿ves? Es como un escalonamiento de las investigaciones, donde aquí ella se está declarando culpable de un cargo increíblemente grave de intentar solicitar a alguien que matara a su esposo separado, pero al salir sigue enfrentando problemas legales por otro cargo grave relacionado con un presunto incendio provocado. ¿Por qué se maneja esto de forma escalonada y no de otra manera? Y quizá ella, ya sabes, su abogado no pudo presionar al límite e intentar resolver todo de una sola vez. Sabes, eso también me intrigó un poco. Normalmente, ¿qué sucede en esos casos? Una persona enfrenta varios cargos y solo hará una declaración de culpabilidad. La mayoría de los fiscales busca resolver los casos fácilmente. Así que una vez que alguien confiesa su culpabilidad, normalmente intentas que confiese su culpabilidad en todos los casos, porque en ese momento están ondeando la bandera blanca, están diciendo, oye, me atrapaste, así que quieres tratar de limpiar todo lo que puedas sin tener que ir a la corte. Y eso realmente me intrigó. Lo único que se me ocurre en este caso es que potencialmente algunos de estos casos podrían ser procesados en diferentes salas de la corte. Es posible que el caso de incendio premeditado lo maneje otra jurisdicción. Sí, también te preguntas. Sé que los casos de incendio premeditado toman bastante tiempo. Lamentablemente, ella iba a enfrentar estos cargos. Ella termina, según la policía, quitándose la vida. Ese caso nunca se resolverá, o quizá ya está resuelto. Pero supongo, ¿qué opinas de cómo termina esta historia, sabes? Y simplemente parece así, y mucho de esto es trágico, ¿sabes? No importa lo que sientan por ella. Parecía tener una gran vida, pero su matrimonio terminó en desastre. Organizaron este espectáculo ecuestre que fue un desastre, les costó millones de dólares. Y luego, ya sabes eventualmente, simplemente ves esta espiral. Sabes que sigue, sabes en la policía con qué frecuencia ves que la gente toma ese camino. Es como si, cuando algo sale mal, todo sigue saliendo mal. Sabes, es muy desafortunado y creo que lo que es muy interesante sobre este tipo de casos es como todos, normalmente alguien parece normal. Parecen tener la vida que, ya sabes, algunas personas en situaciones menos afortunadas aspiran a tener, y así pasas tu vida esforzándote, haciendo sacrificios para llegar a cierto punto y las cosas empiezan a desmoronarse. Creo que es solo esa mala semilla o idea que se desmorona y genera un efecto bola de nieve. Una mala decisión lleva a otra mala decisión, lo que lleva a un arresto. Enfrentas cargos, te declaras culpable y vas a prisión.
Y así este estilo de vida por el que luchabas tanto por mantener y tener te lo han quitado. Ya has experimentado la prisión y ahora lo que está del otro lado de este cargo de incendio provocado podría ser más tiempo en prisión. Y al final, por triste que sea, ella tomó la decisión de que definitivamente ya no quería estar tras las rejas. Sí, y hablas de que ella perdió el estilo de vida lujoso que parecía tener solo por los problemas financieros en su matrimonio. ¿Sabes volver a la cárcel? O sea, eso, estoy seguro, fue algo que realmente le dificultó mucho las cosas. Cuando se trata de, como siempre me parece fascinante, como los casos de asesinato por encargo. A menudo solo oímos de eso cuando arrestan a alguien y después no se sabe mucho más. Ya sabes, esta figura misteriosa con la que te encuentras en un Starbucks tomando un latte donde realmente tendrías esta conversación. No, como que, creo que ya te he preguntado esto antes, pero es como, ¿los asesinos a sueldo existen de verdad? ¿Lo ves en películas como El Sicario, el tipo que aparece de repente? Pero muchas veces no se siente así. Veo muchos de esos casos donde esa persona realmente existe. Yo en la policía. ¿Qué tan común es tener esa figura en la vida real? ¿Quién pediría 2 millones en un Starbucks? Y dice, esto es lo que hago para ganarme la vida. Yo me encargo de esto por ti. Y Chris, sabes, creo que el estadounidense promedio, la única experiencia que tiene con un sicario va a ser a través de algún guión de Hollywood, ya sabes, o alguna película de Oxygen. Pero hay sicarios, sicarios de verdad que sí existen, pero existen. En el oscuro inframundo de la criminalidad, realmente vas a tener que estar en un mundo diario de cometer crímenes y saber eso. Está bien, este tipo tiene historial criminal para esto y normalmente quienes hacen eso tienen esos historiales. No te verán en un Starbucks porque estás en el ojo público. Y hay posibles testigos que si alguien escucha esta conversación, le van a contar a alguien lo que escucharon. Y ahora hay grabaciones en video, así que solo la mentalidad de tratar con alguien que estaría dispuesto a cometer un asesinato. El ciudadano común no conocerá a esa persona y creo que es igual de peligroso. En esta situación, ya sabes. Estuvo bien que alguien compartiera la información, ya que nadie quería hacerlo porque 2 millones, ¿quién no los usaría? Sabes, creo que alguien le dio el dato a la policía, ¿sabes? Los felicito por hablar y decir algo porque eso al final ayuda a salvar la vida de alguien. Sí, o sea, solo piensas en el Starbucks. Para mí, parte de eso es que definitivamente hay cámaras ahí. Probablemente todos están escuchando. No sé qué tan grande era ese Starbucks, pero puedes oír cualquier conversación ahí. La idea de que estarías hablando sobre un asesinato por encargo y que eso se consideraría algo encubierto es simplemente extraño. Pero obviamente, esta historia tomó un giro muy, ya sabes, otro giro trágico, y ha tenido varios giros trágicos en el camino. Detective ERICBARNES, gracias por acompañarnos en Law and Crime y analizar esto con nosotros. Gracias, Chris, gracias por invitarme. Eso es todo por hoy en el caso presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.